Muy buenas tardes. Primero que todo, quiero agradecer a la organización del Seminario Internacional de Ingeniería y sus aplicaciones por la invitación a participar como panelista. Mi presentación se titula Reaprovechamiento de residuos y su producto para la fabricación de cementos alternativos. Esta investigación fue realizada en la Universidad del Extremo Sur Catarinense en Brasil. Esta investigación hace parte de mi proyecto postdoctoral, el cual se realizó entre 2018 y 2019. Yo soy egresada de la Universidad Nacional, ingeniera química, magíster de la Nacional en materiales y procesos y doctora en ciencia e ingeniería de materiales por la UFSCar. Los dejo con mi presentación. Muchas gracias. Criciúma se encuentra al sur del estado de Santa Catarina, que a su vez pertenece a la región sur de Brasil. Criciúma es conocido como la ciudad del carbón, debido a que ha sido una ciudad donde se ha explotado mucho este mineral. La región sur posee el 90% de las reservas del carbón en Brasil, por lo cual la mayor parte de las centrales térmicas está ubicada en esta región debido a las ventajas logísticas de tener la materia prima cerca. Debido a la explotación y quema de carbón por las centrales térmicas, son generados residuos y subproductos que pueden afectar el medio ambiente y la salud humana. De esos procesos son generados subproductos como por ejemplo la ganga de carbón, que es un residuo sólido que se descarta del proceso de extracción y lavado del carbón. Tiene poco contenido de carbono, contiene minerales inorgánicos y materiales orgánicos con un alto contenido de cenizas. De la quema del carbón se obtienen las cenizas volantes o fly ash y cenizas de fondo o bottom ash. Las cenizas volantes corresponden a un 75 a 85% de las cenizas de la quema del carbón. Son ricas en sílice y alúmina. Ya las cenizas de fondo corresponden entre un 15 a 25% de las cenizas. Tienen una granulometría más gruesa que las cenizas volantes y se recolectan del fondo de los hornos de quema de carbón. Son ricas en silicio, sodio, calcio, hierro y aluminio. Estos materiales representan porcentajes importantes de residuos a nivel mundial, por lo cual dar un adecuado uso y disposición es importante. Dentro de los cementos alternativos se destacan los geopolímeros. Los geopolímeros son una alternativa sostenible al cemento Portland. Este material fue denominado geopolímero por el científico Davidovich, un polímero mineral resultante de la geosíntesis. La geosíntesis es un proceso que se da por reacciones entre materiales inorgánicos, específicamente cadenas de silicio. Estos materiales se consideran amigables con el medio ambiente, pues emite menos CO2 en comparación con la producción del cemento Portland. La producción del cemento Portland es responsable de un 8 a 10% de las emisiones de CO2 antropomórficas, lo cual es bastante significativo. Y debido a esto hay una necesidad de materiales que consuman menos materias primas naturales y produzcan una huella de carbono menor. Para entender un poco mejor qué son los geopolímeros, les voy a describir brevemente este proceso. La geopolimerización es un proceso de polimerización que involucra una reacción química de un aluminosilicato con un medio alcalino concentrado, dando como resultado una cadena polimérica tridimensional. En esta figura es mostrado el proceso en cada etapa. Se tiene una fuente de aluminosilicato, siendo el metacaolín una de las fuentes más utilizadas debido a su reactividad. Esa fuente es sometida a un medio alcalino, el cual disocia los aluminosilicatos en aluminatos y silicatos. Después hay unas reacciones de equilibrio. Se da la primera gelación y es formado lo que se conoce como el primer gel. Seguido de una reorganización,
se produce el segundo gel y finalmente en la última etapa se da la polimerización y endurecimiento del material. Cualquier residuo industrial o material que contenga una cantidad significativa de aluminosilicato se puede utilizar como precursor en la fabricación de geopolímeros. Esto es una ventaja significativa respecto al cemento Portland, ya que para la producción del clinker son requeridas grandes cantidades de materias primas naturales, además del consumo de energía para las altas temperaturas requeridas para producir el clinker, las cuales van desde 1400 a 1500 grados, diferente de lo que pasa en los geopolímeros, la cual esas reacciones se pueden dar en temperaturas menores a los 100 grados centígrados. Existen diferentes investigaciones en lo que se dice la fabricación de geopolímeros, ya que es un material que llama mucho la atención desde el punto de vista ambiental y sustentable, y además de eso, el hecho de que se puedan utilizar materias primas no naturales o que provienen de otros procesos o son residuos es bastante atractivo. Ahora, considerando que se espera que este sea un material que pueda ser ampliamente utilizado, nosotros percibimos en nuestras investigaciones que algunas geopolimerizaciones mostraban que después del proceso de curado se formaba una capa blanca, como si fuera una capa de sal. Entonces empezamos a analizar por qué podría pasar esto. Un factor importante a considerar es la concentración del activador alcalino, ya que esto influenciará en la lixiviación de alumina y sílice en el proceso de geopolimerización. ¿Qué significa esto? Recordando, el papel del activador alcalino es quebrar la estructura de aluminosilicatos, separando en aluminatos y silicatos. Toda reacción por termodinámica tiende al equilibrio. ¿Qué significa esto? Que cuando yo tengo mis reactivos que forman los productos, yo tengo un cierto consumo. Si yo tengo un exceso en mi reacción, él va a formar otro tipo de producto, lo cual puede ser no conveniente para nuestro caso. ¿Y qué fue lo que identificamos? Que el exceso de álcalis puede dar lugar a la formación de sales después de la solidificación y esto puede perjudicar el rendimiento del material. De esta manera, el objetivo de la investigación fue evaluar la concentración molar de hidróxido de sodio, así como la fracción de sólidos adicionada al sistema de geopolímeros a base de cenizas volantes, cenizas de fondo y ganga de carbón. Vale la pena resaltar que cada geopolímero fue fabricado con un tipo de ceniza. No hubo mezcla de estos materiales. Para cumplir el objetivo de la investigación, el procedimiento experimental abordado fue el siguiente. Se tenían 3 tipos de cenizas o de materias primas a utilizar, como eran las cenizas volantes, las cenizas de fondo y la ganga de carbón. Estas materias primas se caracterizaron por composición química y mineralógica, distribución de tamaño de partícula y área de superficie, y por análisis termogravimétrico. Después de la caracterización de las materias primas, con esas informaciones se elaboró una matriz de diseño de experimentos conocida como diseño de mezclas restringidas. De esto surgieron 7 experimentos, donde las variables de entrada fueron la concentración de silicato de sodio, la concentración molar de hidróxido de sodio y el contenido de sólidos, en este caso el contenido de cinzas. Vale la pena aclarar que hubo la necesidad de hacer algunos ajustes en el porcentaje de sólido debido a la trabajabilidad de la pasta polimérica. Siguiendo la matriz de experimentos, entonces el procedimiento abordado para la fabricación de los geopolímeros fue la mezcla de cada uno de los tipos de cenizas con hidróxido de sodio y silicato de sodio. Se hizo
la dosificación de estos materiales en balanza analítica. Luego se procedió a mezclar los materiales, primero disolviendo los líquidos y lentamente se iba adicionando el sólido. Después de esto se hace el moldeo de la pasta y se hace una cura en estufa a 50 grados centígrados. Después del proceso de curado de estos materiales, el cual fue de 28 días, se realizaron los ensayos de caracterización. Uno de ellos fue el ensayo de resistencia a compresión. Después se caracterizó la microestructura a través de microscopía electrónica de barrido, la densidad de estos materiales y finalmente se hizo una evaluación de la concentración de alcalinos, que esto es, si hay un exceso de materiales alcalinos, quiere decir que la reacción no se dio de manera eficiente. Entonces, esto se midió a través de titulación con un ácido clorhídrico estándar. Ahora les voy a presentar los resultados y la discusión de esta investigación. En esta tabla se presenta la composición química en masa de las materias primas. Como se puede observar, las tres materias primas presentan niveles muy parecidos de sílica y alumina, que son los óxidos de interés para la elaboración de los geopolímeros, que están en torno de 60 en el caso de la sílica y 25 a 30 el porcentaje de alumina. También donde se observa que está la principal diferencia es en la pérdida por ignición, observando que la ganga de carbón presenta alrededor de 14%, lo cual es coherente con que este material presenta un alto contenido de materia orgánica. Con relación a las fases mineralógicas presentadas por estos materiales, observamos que tanto las cenizas volantes como las cenizas de fondo presentan las fases de cuarzo y mulita, lo cual es coherente porque estas son productos de combustión. Ya para el caso de la ganga, encontramos que la principal fase mineralógica es la caolinita y seguida de cuarzo. Es importante identificar en estos difractogramas que para las cenizas de fondos y las cenizas volantes hay un halo amorfo entre 20 y 30 grados, lo que no acontece con la ganga. Esto será fundamental para la reactividad del material. Aquí son mostrados la distribución de tamaño de partícula, el análisis termogravimétrico y una tabla con las áreas superficiales de los tres materiales. Como se observa en la curva de ETP, la ganga de carbón está presentando una curva un poco más cerrada y las cenizas de fondo tienen una curva más próxima a la de la ganga. Entre tanto, las cenizas volantes tienen un comportamiento bimodal, mostrando una fracción de partículas gruesas significativamente mayor que las que se encuentran en las otras dos materias primas. Esto es importante, ya que la reactividad también puede ser evaluada a través del tamaño de partícula, pues cuando se tienen partículas finas, el área superficial tiende a ser mayor. Estos resultados de las curvas son coherentes con los valores encontrados en los ensayos de área superficial específica, siendo que la ganga de carbón presenta la mayor área específica, seguida de las cenizas de fondo y, por último, las cenizas volantes. En el análisis termogravimétrico se muestran las tres curvas, siendo la azul para la ganga, la negra para las cenizas volantes y la roja para las cenizas de fondo. La curva roja y negra tienden a ser muy similares, mostrando una alta estabilidad con la temperatura. Ya para la ganga, a partir de 400 grados centígrados hasta 600, se muestra una pérdida de masa significativa, relacionada a la deshidroxilación proveniente de la caolinita que compone este material. Aquí vamos a ver el comportamiento mecánico de los geopolímeros y estoy colocando la tabla de la matriz experimental para un mayor entendimiento de los resultados que se obtuvieron. En general, la ganga tuvo un buen desempeño, principalmente las formulaciones 7, 6, 5, 3 y 2.
Ya para las formulaciones 1 y 2 el desempeño no fue tan bueno. En relación al contenido de sólidos, se puede decir que para los tres tipos de materiales hubo una buena aceptación. Sin embargo, ese tipo de matriz experimental no se puede analizar desde un solo tipo de variable de entrada, ya que los diseños de mezclas evalúan la interacción que hay entre las diversas variables, pues muchas veces una depende de la otra. Lo que se identificó, y siendo el enfoque de la existencia de exceso de iones alcalinos, cómo afectaron el comportamiento mecánico, entonces si observamos cuando solo hay hidróxido de sodio, la reacción en la ganga no es muy buena. De hecho, fue el peor desempeño. Ya para las cenizas, el comportamiento es más estable. Esto probablemente esté asociado a una deficiencia de iones alcalinos, porque la ganga de carbón tiene una estructura cristalina más estable. Desde ese punto de vista es menos reactiva. Ya la formulación intermediaria, la formulación 7, fue la de mejor desempeño. Para las cenizas de fondo y las cenizas volantes el comportamiento fue similar. Las formulaciones 3 y 6 no tuvieron tan buen desempeño y se identifica que hubo una alta concentración de activadores alcalinos en esas mezclas. En esta figura se muestran los resultados de densidad aparente medida por el principio de Arquímedes. Como se observa, no hay una diferencia significativa entre las formulaciones, ya que este depende del tipo material que fue empleado para la elaboración del geopolímero, siendo que la ganga es la que presenta la mayor densidad, seguida de las cenizas de fondo y finalmente las cenizas volantes. Este resultado es importante cuando se consideran aplicaciones en morteros y concreto, ya que en las formulaciones de estos materiales se tienen diferentes granulometrías de agregados que se utilizan para conseguir una buena compactación, por lo cual la densidad aparente va a ser importante cuando se considera esta aplicación. Aquí se muestran los resultados del ensayo de microscopía electrónica de barrido. Las micrografías resaltadas en rojo son las que tuvieron el menor desempeño mecánico y las micrografías resaltadas en verde las que tuvieron el mejor desempeño. Se analizaron para cada tipo de material respectivamente. Para la ganga, F1 fue la que tuvo el menor desempeño y F7 la mejor. Observando la micrografía de F1 hay una diversidad de poros de diferentes tamaños, los cuales están indicados por las flechas rojas. Además de esto, se observan microfisuras, por lo cual se cree que esto fue lo que más afectó el desempeño mecánico, pues estos actúan como concentradores de esfuerzos cuando es aplicado una tensión mecánica. En relación a la formulación 7, se observa una microestructura más homogénea y solo se observó un poro de gran tamaño, lo cual parece no haber afectado y puede que sea más un desnivel y no un poro como tal. Para las cenizas volantes, F6 tuvo el peor desempeño y F7 el mejor. En F6 se observa que hay poros de tamaños significativos y además se observan unas pequeñas agujas blancas como separadas de la fase homogénea que hay abajo. Esto puede significar que hay otra fase y pueden ser residuos de la sal que se formó o del carbonato que se pueden formar si hay un exceso de iones alcalinos. Ya la microestructura F7 es más homogénea sin tantos poros como en F6. También se observan las partículas en forma de agujas. Continuando con las microestructuras, tenemos las de las cenizas de fondo, siendo F3 la de menor desempeño y F4 la de mejor desempeño. En F3 se observa que las partículas están como sueltas, sin una fase cohesa. Ya para F4, la microestructura es más homogénea y densa, lo cual es muestra de su buen desempeño mecánico. En esta diapositiva se muestra una fotografía de los geopolímeros obtenidos. En la parte de encima están los geopolímeros de cenizas volantes, seguidos por los geopolímeros de cenizas pesadas, y la parte de abajo son los geopolímeros de ganga de carbón. Observando detenidamente los geopolímeros de ganga,
hay una capa blanca. Esta capa fue caracterizada con la finalidad de identificar si era un carbonato y qué carbonato podría ser. Los otros geopolímeros también presentaron esta capa, pero debido a su coloración clara fue más difícil de ver a simple vista. Esa capa que se observó en los geopolímeros fue raspada y analizada por difracción de rayos X. Lo que se obtuvo fue este padrón de difracción que observamos aquí. Las fases fueron cuarzo proveniente de la materia prima, un aluminosilicato de sodio, que es una fase característica de los geopolímeros, y una fase de un carbonato hidratado de aluminosilicato de sodio. Lo que pensamos es esa capa blanca que se está formando. Esto se forma debido a que cuando hay un exceso de iones alcalinos, el agua lleva los iones a la superficie y estos reaccionan con el CO2 que se encuentra en el aire, formando un carbonato hidratado. En este gráfico de barras se muestran los resultados del consumo de ácido clorhídrico para cada formulación. Ese consumo es producto de la reacción de titulación entre los iones alcalinos que no reaccionaron en la geopolimerización con los iones H3 o más del ácido clorhídrico. Las cenizas volantes fueron las que tuvieron un mayor consumo de HCl, seguido de las cenizas de fondo, y la ganga fue la que menos consumo presentó. La formulación 2 fue la que mayor consumo presentó, lo cual quiere decir que hubo un exceso de concentración de activadores alcalinos, llevando a la formación de un carbonato debido al exceso de iones en esta formulación. Finalmente, se concluyó que este trabajo es un aporte importante en cuanto al aprovechamiento de residuos o subproductos de las centrales térmicas, que son un sector importante en la producción de energía a nivel mundial. Los geopolímeros pueden obtenerse utilizando cenizas de carbón y desechos con alto contenido de sólidos, lo que muestra el potencial para la asimilación de desechos o subproductos de otros procesos en sus matrices. Si comparamos estos materiales con el metacaolín, que es de los más utilizados, el contenido de sólidos que nosotros obtuvimos fue bastante alto, porque generalmente el metacaolín demanda mucha agua debido al tipo de estructura que este material tiene. Entonces no se puede emplear mucha cantidad de metacaolín, ya que esto afecta mucho la trabajabilidad de la pasta. La distribución de tamaño de partícula y el área superficial específica afectan la trabajabilidad de la pasta geopolimérica, por lo que la fracción de sólida debe adaptarse considerando este requisito. La formulación con 6.67 de silicato de sodio y concentración molar de hidróxido de sodio 6.17 ayudaron al proceso de geopolimerización y condujo a valores de resistencia mecánica considerables en 28 días. El alto contenido de silicato y alta concentración de hidróxido de sodio mostraron altos valores de consumo de ácido, es decir, un exceso de álcalis, lo cual fue visto en la formulación 2. La sal formada es un carbonato y el consumo de ácido revela la cantidad de esta fase. Muito obrigada pela atenção. Muchas gracias.